Hola, bienvenidos a otro programa con Cuba, un espacio comprometido con la verdad y la justicia, un programa hecho con amor patrio y responsabilidad informativa, pero sobre todo un programa realizado para alzar las voces de aquellos cubanos que no tienen voz y también mostrar la realidad de un pueblo que tristemente agoniza bajo las garras de una feroz dictadura, pero que también se levanta cada día con una esperanza, y esa esperanza es la de un mañana mejor. Les recuerdo, como siempre, suscribirse en YouTube o a su página de Facebook Foundation for Human Rights in Cuba. Esta es su manera de colaborar y también soñar juntos con una Cuba libre y próspera. Marche con nosotros, no hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. Y lo que mejor define a un país es su economía, lo sabemos. Ella muestra los rasgos principales de la vida en cualquier nación. A lo largo del siglo XX, con la aparición y derrumbe del socialismo real, quedó demostrada la ineficiencia de la economía centralizada. Pero aún así, la dictadura cubana se empeña en mantener una estructura económica que solo conduce al fracaso. Sumen la pobreza a la inmensa mayoría de la población y también obliga al ciudadano a delinquir. Ese es uno de los temas que vamos a abordar en este espacio. Veamos este material que nos llega desde el oriente de Cuba, Guantánamo. Debido a las carencias económicas, se ven obligados a sobrevivir de lo que pueden conseguir en sus puestos de trabajo, un hecho que comúnmente se le llama luchar. En este sentido, los guantanameros opinan: los trabajadores tienen que luchar en su puesto de trabajo, ya que ese es el único derecho que tiene el ser humano para sobrevivir, criar su familia y cuidar a todos sus seres humanos que están alrededor de ellos. Hay muchas personas que viven con mucha necesidad y entonces el único camino que encuentran o que piensan que existe es ese camino que mucha gente dice que es malo, como que le meten la mano a lo que no tienen que coger, ¿ves? Este fenómeno está presente en todas las esferas de la sociedad y abarca desde un trabajador común hasta los dirigentes. Yo lucharía como todo el mundo lucha. Aquí nadie me puede decir que no lucha. ¿Ves? Desde un jefe hasta el más subordinado. Porque la necesidad existe y más en el país que vivimos, en Cuba. Aunque en varias ocasiones Raúl Castro ha insistido en la necesidad de ventilar públicamente los problemas que afectan la corrupción del país, su convocatoria no resulta congruente con lo que realmente sucede a diario. Hay quien lo hace porque tiene la mala costumbre y hay quien lo hace quizás por necesidad, aunque coger lo que no es suyo no es necesidad. Pero también entiendo que es por los bajos salarios que tienen las personas para poder subsistir. En las empresas estatales y hasta en los ministerios se ha asumido como algo muy normal que cerca del 50% de los recursos, incluso más, terminen desviándose a las redes de contrabando, o que contra los dirigentes sancionados por corrupción no existen leyes severas e irrevocables que le prohíbe asumir nuevamente cargos administrativos en otros sectores de la economía. Aumentar el salario a los trabajadores y bajar los precios que tienen en la shopping, porque hay trabajador que trabaja y el salario no alcanza para comprar la shopping. En la shopping tú la ves que está llena de productos, por el salario del trabajador no alcanza. Y después otra cosa que hay en eso, lo malo que hay, que un país como este no puede tener doble moneda como la que tiene. Porque tiene doble moneda. Una tiene un precio todo y todo ese dinero, y aquí en el país que hagan una sola moneda para que tú veas que tú bajen el precio, que todo alcanza para equitativamente para que no gane. Ayúdenos compartiendo el programa entre sus familiares y entre sus amigos para que el mensaje de la Cuba que aspiramos se convierta en una realidad. Así opina el pueblo, la gente que padece la imposición de un sistema económico fallido, pero que se levanta, pues nunca es tarde para hacer lo que debíamos por nuestra tierra, para vivir en democracia y para tener una economía próspera. Escuchemos ahora la opinión de Emilio Morales, economista cubano y presidente de Havana Consulting Group, asentado en Miami. Bueno, mira, la economía cubana ha fracasado desde que cambiaron todo el modelo que existía en el año 59. Eso fue un proceso rápido, una transición, una involución del sistema a una economía totalmente ineficiente. Fue un proceso rápido, traumático, que no solo involucró la parte económica, involucró toda la parte social, cultural, política del país. Este hombre llegó al poder y arrasó con todo. Eliminó los partidos políticos, eliminó el capitalismo, la libre empresa, e integró la economía planificada, la economía soviética, una copia de lo que hacían los rusos,
e instauró una cortina de hierro con la información, con el acceso a la prensa, etcétera, etcétera. Eso lo hizo en menos de 3 o 4 años. Lo último que eliminó fueron las pequeñas y medianas empresas en el año 68, que fueron cuando se confiscaron todas, se prohibieron todas. A partir de ahí, toda esa infraestructura que se había creado con años de trabajo y de trabajo exitoso, y hay que ver bien los números, porque en toda esa década de 40, 50, toda la balanza de pago de Cuba era positiva. Y desde el año 59 que Fidel Castro tomó el poder, la balanza de pago hasta el día de hoy ha sido negativa. Así que es una prueba fehaciente de que toda esa operación de cambio de modelo traumática ha sido un desastre. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy? Una economía que no funciona, como explicamos anteriormente, 3 economías funcionando de forma paralela, controlada una por el capitalismo monopolista de Estado de los militares, otra por la tecnocracia estatal centralizada y la otra del mercado negro. Ninguna contempla la liberación de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están prisioneras del sistema. Las que producen son mano de obra esclava prácticamente, porque tienen que ser subcontratadas a través del Estado y mal pagada además, ya sea para trabajar dentro del país, en la zona de Mariel, o exportada fuera del país como mano de obra de servicio, en el caso de los profesores, del personal de salud, etcétera, etcétera. Entonces, así no funciona ningún país. En las circunstancias que hoy se encuentra Cuba, en un país en bancarrota, que no puede pagar deuda externa, que tiene una falta de liquidez extrema, no hay otra cosa que no sea más eficiente que remodelar completamente el sistema. Hay que reestructurar profundamente la economía. Hay que eliminar todas las empresas estatales que son ineficientes y abrir los espacios para que el sector privado genere el empleo que le necesita la población, y todas esas empresas estatales que pudieran desaparecer migren a ese sector privado, pero que existan leyes que permitan que esas personas puedan tener una empresa, puedan operar libremente, puedan exportar, importar, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Emilio, por su esclarecedora opinión. Después de 60 años de ruinas y de pobrezas, el pueblo cubano merece un sistema económico que satisfaga sus crecientes necesidades. Juntos lograremos la liberación de las fuerzas productivas, el respeto por la propiedad privada, el libre comercio y también una estabilidad financiera que resguarde la vida de cada ciudadano. Eso es algo más que merecido. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos nuestro programa con una noticia que pone de manifiesto el irrespeto de la dictadura por los trabajadores cubanos. En un abominable acto de discriminación, les cuento que la cúpula gobernante cubana lleva varios años contratando a obreros indios, escuchen esto, para la construcción de instalaciones turísticas en la capital cubana. Y a pesar de la indignación y del rechazo que produjo en la población, se mantiene dicha práctica. Es decir, a ellos no les importa que a los cubanos les moleste. Veamos el siguiente reportaje de Radio y Televisión Martín. Por otra parte, en Cuba, trabajadores indios de la construcción han sido contratados para la edificación del Hotel Manzana de Gómez en Centro Habana, lo que ha disparado quejas en la población sobre el por qué no se utiliza la mano de obra que hay en la isla. Un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias ahonda en el tema. Justo detrás de mí se encuentra la antigua edificación más conocida como la Manzana de Gómez, pero ahora en la actualidad se está construyendo un nuevo hotel, el Hotel Manzana. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que están en este tipo de construcción son de procedencia india, y el gobierno está alegando que es debido a la falta de experiencia que tienen los trabajadores de la construcción. Por tal motivo, nuestras cámaras y micrófonos han decidido ir a las calles a recoger criterios al respecto. ¿Crees tú que sería necesario, por ejemplo, para realizar la construcción de un hotel, contratar a albañiles y obreros de otros países, o pueden ser los mismos cuentapropistas? Pueden ser los mismos cuentapropistas aquí en nuestro país, que hay bastantes personas en este país con ese oficio de albañil, plomero, pintores, y yo creo que tenemos los recursos aquí de las personas para hacer esos trabajos. ¿Sería necesario que trajeran fuerza laboral de otros países para sustituir la fuerza laboral cubana? Yo pienso que no. Y el ejemplo se ve en la calle, las casas, el tipo de construcción, que incluso se ha rescatado las construcciones antiguas
y todo ha sido con un detalle. Aquí hay personal capacitado, que, o sea, hay escuelas. ¿Ustedes estarían dispuestos a realizar trabajos de, por ejemplo, contratistas extranjeros que vengan a trabajar a Cuba? Como no, mientras nos paguen, todo está bien. Usar como excusa la inexperiencia de los obreros de este sector es algo ofensivo para los trabajadores cubanos de la construcción, pues se hace evidente al recorrer las calles de la capital la presencia de pequeñas empresas cuentapropias que ejercen esta profesión arrojando excelentes resultados a pesar de no contar con todos los recursos. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que aquí hay muchos trabajadores buenos aquí en Cuba, tanto arquitectos como albañiles, como ayudantes y todo. ¿Dónde han estudiado estas personas? ¿Dónde se han capacitado? No, se han capacitado en escuelas, talleres, como te dije. Estas fueron las reacciones de la población cubana al saberse de semejante atropello contra el obrero cubano, pero no fueron suficientes para que la dictadura cesara en su desprecio a tanto desempleo que ha creado en el país. Una prueba de ello es el reporte de la agencia EFE que dio a conocer hace muy pocos días que 23 ciudadanos indios contratados en obras de construcción en La Habana resultaron positivos al virus del COVID-19. Según el parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Pero ahora, lo verdaderamente indignante no es tan solo que en medio de un desempleo nacional que sobrepasa, escuchen esto, el 25%, se contrate a extranjeros, sino que a esos extranjeros se les pague un salario 70 veces mayor al salario promedio vigente en Cuba. Es inadmisible. Según reportó la agencia Reuters desde La Habana, esos obreros de la India reciben un salario de $1,661 mensuales, mientras que un obrero cubano recibe apenas $24 al mes. Eso tiene que cambiar, y con el esfuerzo y la dedicación de todos, va a cambiar. Nuestro pueblo merece una vida mejor y por ello lucharemos cada día. Gracias por seguir junto a nosotros. Para la sección de noticias de la semana viene en esta ocasión el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco, que comentará sobre el reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y también las torturas en Venezuela. Hay personas que se han preguntado por qué no han incluido ahí referencias a Cuba y se han hasta lamentado de ese hecho. Yo quiero decir dos cosas en relación a eso. La primera es que toda responsabilidad por las torturas, abusos de poder, crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela son también responsabilidad directa de Raúl Castro y el régimen de La Habana, porque son los generales cubanos que están en Venezuela, la tropa de las FARC y la tropa del Ministerio del Interior, la que sostiene ese régimen de oprobio que aplica picanas eléctricas, violaciones, lapida prisioneros, comete actos de lesa humanidad, incluida la tortura, que es un acto de lesa humanidad, contra los presos políticos. Y por lo tanto toda esa sangre embarra las charreteras del MININ y del MINFAR cubano. Es lo mismo del otro lado. Todos los abusos que se cometen en Cuba, todos los crímenes que se cometen en Cuba son responsabilidad directa del régimen de Maduro por subsidiar a ese grupo que hoy desgobierna la isla. Ahora, en ese sentido, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba viene siguiendo desde hace 2 años la exportación no solo del modelo de represión a Venezuela, sino de represores que lo han organizado e implementado en aquel país. Y por lo tanto, en el día de hoy acusamos directamente al embajador Dagoberto Rodríguez Barrera, que constituye un elemento pretoriano en aquel país. Se le han dado órdenes por parte de Maduro a los ministerios venezolanos de que tienen que abrir las puertas y rendirle cuentas, y que es el que dirige la operación de la misión de Cuba en general, la coordina dentro de Venezuela. Dagoberto es un viejo oficial de la inteligencia del Ministerio del Interior. Acusamos a los generales Julio César Garandilla por su responsabilidad en el MININ, por lo que está ocurriendo en Venezuela.
acusamos al general del ejército cubano Leonardo Ramón Andoyo Valdés, acusamos al general Leopoldo Sintra Frías. Todos ellos son responsables directos de la sangre que se ha vertido en Venezuela todos estos años y de las torturas que ocurren en las mazmorras, y hay ya más de una decena de testigos directos que han sufrido las torturas a manos directas de cubanos del Ministerio del Interior vestidos con su uniforme en esas mazmorras. Todo el que viola tus derechos o emplea la fuerza es un represor. Identifícalo y envía la información a cubanosrepresores@gmail.com. Puede llamar también al 305-927-8040. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Ayúdenos compartiendo el programa entre sus familiares y entre sus amigos para que este mensaje de la Cuba a que aspiramos se convierta en una realidad. No esperes, cubano, ver un cambio si tú no haces algo por ese cambio. Es el momento. Y como los cubanos nos reímos tristemente de nuestra propia desgracia, pues les invito antes de irme a ver los memes de Luis. Estamos incorporando tripa. Se han logrado recuperar, por ejemplo, Randy, 2 millones de metros de tripa. Materia prima cárnica, 2 millones de metros de tripa de la red y del cerdo. 2 millones de metros de tripa, eso no es de países pobres. Hay cultura en Cuba de consumir eso, se hacen excelentes productos. Tripa, 2 millones de metros de tripa, se utiliza un 90% de la sangre. Tripa, dulce de sangre. Esto da comida, tripa, para sacarle más a lo que tenemos. Tripa, para la familia, tripa. Hay cultura en Cuba de consumir eso, tripa. Ahora sí llego al final de nuestro programa de esta semana. Un futuro es mejor, posible dentro de Cuba. Usted lo sabe, lo sabemos todos. Vamos a hacer juntos porque esa realidad sea muy pronto. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o en el Facebook Foundation for Human Rights in Cuba, ayudándonos así a compartir el mensaje entre sus familiares y entre sus amigos.